Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a Programando en Python con nuestro patrocinador, a CodeInvention. En este caso estamos en el capítulo uno, variables y tipos de datos. Y para este caso tenemos el tema número 2, donde estaremos revisando cuáles son los tipos de datos con los que se puede trabajar en nuestra programación en Python. Para esto he preparado un script que mostraré a continuación, donde les explicaré a detalle cada uno de los tipos de datos. Bien, en este caso estamos en el subtema 1.2, tipos de datos. Para saber el tipo de datos en Python es importante porque te permite comprender cómo se almacena y maneja la información en tu programa. Aquí te presento algunas razones por las cuales es útil conocer los tipos de datos. La primera es la manipulación de datos. Al conocer el tipo de dato, puedes utilizar operaciones y funciones específicas que son adecuadas para este tipo. Por ejemplo, puedes realizar operaciones matemáticas con números enteros y flotantes, realizar manipulaciones de cadenas de textos, acceder a elementos de una lista o diccionario, entre otros. Todos estos tipos de datos los verificaremos después. Primero un poco de lo que les estoy explicando, un poco de validación teórica para que puedan entender después lo que vamos programando. Bien, como segundo punto, validación de entrada. Al recibir datos del usuario de fuentes externas, es importante validar y asegurarse de que los datos sean del tipo esperado. Puedes utilizar la comprobación de tipos para garantizar que los datos ingresados sean correctos antes de procesarlos o almacenarlos. Es decir, qué es lo que tiene cada una de tus variables, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? Controlar el flujo. Puedes utilizar los tipos de datos para tomar decisiones y controlar el flujo de ejecución de tu programa, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar condiciones basadas en valores booleanas, true or false, para realizar acciones específicas según el estado de una variable. Es decir, por ejemplo, si tú quieres hacer una acción, si por ejemplo tenemos una variable x y si esta es mayor a 5, por favor, haz esta siguiente acción, si esto es verdadero, si x es mayor que 5, pero si no es, ejecuta esta otra acción. Y todo esto se da por los tipos de valores booleanos, como tenemos aquí el true o el false. Depuración de errores. Al conocer los tipos de datos puedes identificar y solucionar errores en tu código más fácilmente. Si una operación o función espera un tipo de dato específico y le pasas un tipo incorrecto, Python generará un error que te ayudará a localizar y corregir el problema. Es decir, por ejemplo, si tú quieres trabajar con enteros, resulta que después pones un flotante y te imprime un entero. Entonces ahí tenemos un error, ¿no? Que te darás cuenta al momento de ejecutar igual tu programa. Entonces tienes que tener mucho cuidado en eso. Diseño de estructuras de datos. Al diseñar y crear tus propias estructuras de datos o clases, es importante considerar los tipos de datos que se almacenan en ellas. Esto te ayuda a definir correctamente los atributos y métodos asociados y a garantizar la estructura de datos que sea coherente y eficiente. Claro, que tenga lógica todo lo que tú vas programando, ¿no? Con cada uno de los tipos de datos que tú vayas ejecutando en tu programa. Bueno, para este primer ejemplo tenemos el tipo de dato entero, ¿no? Que prácticamente sería un número entero sin parte decimal, ya sea positivo o negativo. Muy fácil. Por ejemplo, creamos una variable entera. Le voy a poner un int de número y entero, que sea 5 y después lo imprimo con un int. Digamos que se guarda aquí, mando correr y observo que sí se guardó, no, la variable es 5. Pongámosle aquí, número entero. Recuerden que esto es entre
comillas simples, y aquí va la coma. Entonces, número entero. No, número entero 5. Entonces, está bien, nuestra variable num_int guardó el número entero 5. También puede ser negativo, le voy a hacer aquí mismo, para que vean que sí funciona. No hay problema, guarda positivos y negativos. Bien, para el ejemplo número 2 tenemos cadenas de texto. Las cadenas de texto son secuencias de caracteres, de letras, ¿no? Números, símbolos y espacios. Claro, incluso puedes guardar los espacios, ¿no? Que se ven aquí en una variable string. Por ejemplo, aquí pongamos nombre y guardar un string y pongámosle, no sé, un nombre, María y José. María y José. Listo. Pero recuerden siempre utilizar el print para que puedan visualizar qué es lo que tiene cada una de sus variables y así no se confundan, ¿no? Nombre, perdón, nombre, y la comita, comillas simples, el string guarda caracteres, ¿no? Entonces, ¿qué está guardando ahí? Veamos si guardo bien. Dice, el string guarda María y José. ¿Está bien? Hasta el momento ya hemos visto dos tipos de dato, entero y el que guarda caracteres, ¿no? Para el booleano, tenemos que ver si es que un tipo de dato es verdadero o falso, es true or false, por lo cual podemos asignarle a una variable que sea verdadero el valor del booleano, ¿no? Sea true, true y falso, false. Se pinta de otro color porque si es un tipo de dato, ¿no? True or false. ¿Está bien? Entonces veamos si es que si se guardó de forma adecuada mis variables. Eh, bueno, aquí imprimámosle directo. Verdadero. Luego fácil y rápido porque no está muy complejo, ¿no? Solo estoy imprimiendo tipos de datos. Aquí como puse en mayúscula, entonces tiene, te digo minúscula, tiene que estar en minúscula, si no, no le reconoce su variable y tienen errores. No se olviden de eso, pongan siempre lo que van a imprimir. Bien, por ejemplo, aquí me da un error también porque aquí dice verdadero y aquí está mal escrito. Entonces ahí se va el error porque ya está bien, ya coincide. Entonces, true or false. Entonces, verdadero guardo true y false guardo false. Lo cual está bien. Son valores booleanos que después utilizaremos para poner condiciones a nuestro programa y que se ejecuten ciertas líneas e instrucciones en nuestro programa. Bien. Ejemplo 4. Puedes verificar el tipo de dato de una variable utilizando la función type. Es decir, podemos verificar qué tiene mi variable. Estas son las variables, ¿no? Verdadero, falso. Estas son variables a las que yo les asigno un tipo de dato. Esto, esto, esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé si a mí me pasan una variable y quiero saber qué almacena, qué tipo de dato almacena? Entonces, eso lo puedo saber con el type. Por ejemplo, pongo número 50 y digo, por favor, función type, dime qué tipo de dato guarda la variable número. Y me dice que guarda, falta algo más, falta guardar esto, ¿no? Print, esto guardémosle en tipo. Entonces aquí, como tipo,
La variable guarda un tipo de dato, dos puntos. Entonces aquí debería decir un entero, ¿no? La variable guarda un tipo de dato de clase entero, ¿sí ven? Entonces está bien. Ahora guardemos un string. Pongámosle hola. Entonces sí, me guarda ahora un string. Pongamos un número flotante, 7.33. Es flotante, ¿sí ven? Entonces con eso ustedes pueden verificar qué tipo de dato tiene su variable con la función type. No se olviden de eso. Bien, ejemplo 5. Es importante recordar que en Python las variables no están fuertemente tipeadas, lo que significa que puedes reasignar una variable con valor de n tipo de dato diferente en cualquier momento. Claro, ¿no? Por ejemplo, aquí número vale 7.33. Entonces, esta misma variable, o bueno, para que no se me confundas, voy a poner una variable de x, ¿ya? Voy a poner 5 y después x que vale 7.33 y después x va a valer un nombre de Marcos, ¿ya? Y en cada de uno, siendo la misma variable, va a tomar diferentes valores a lo largo de mi ejecución del programa. Entonces, hubiera sido así, ¿no? Borremos este de aquí. Entonces, a la misma variable le estoy asignando varios valores, pero solo por un momento, o sea, x vale 5 y luego solo por un momento x vale 7.33 y luego indefinidamente, como está más abajo acá en mi programa, x tiene este valor, entonces x ya se quedará con ese valor, si ya no lo cambio más abajo. Es decir, que los otros estos dos valores serán momentáneos, pero si se verá en la compilación, en ese orden, que X tomó primero estos valores, pero al final toma este valor. Es decir, estoy asignando a la misma variable diferentes tipos de datos y sin crear otras variables, ¿no? Sino en la misma, según lo que nos dice nuestro texto, que podemos reasignar una variable con un valor n tipo de datos diferente en cualquier momento. Y es lo que voy a hacer en este ejemplo. Entonces, miren, ¿sí ven? Se imprimió el entero, se imprimió el flotante y se imprimió el string. Entonces, estamos bien. Entonces, ustedes pueden utilizar la misma variable para diferentes tipos de datos. Ya depende de lo que ustedes estén programando, ¿no? Entonces, eso también tengan mucho en cuenta, porque vayan a pensar que sigue valiendo siempre 5. Entonces, no es así. La variable puede ir cambiando su valor o tipo de dato en función de en qué línea de código están, de qué le van asignando. Bien, ahora en el ejemplo 6 tenemos las listas. Las listas son colecciones ordenadas y modificables de elementos, pueden contener diferentes tipos de datos y se definen utilizando corchetas. Ok, entonces para este ejemplo tenemos el siguiente, pongamos lista, es igual, y me dice que ponga corchetes, pongo corchetes, pongámosle 1, 2, 3, 4, 5, coma, como dice que puede guardar diferentes tipos de datos, pongo enteros, un flotante por aquí y un string, pongamos, hola, ¿ya? Pongámosle aquí un negativo, lo vayan variaditos, el true también debe imprimirlo, ¿no? True, un booleano, yo creo que ahí están ya los que hemos visto hasta el momento. Entonces, lista, uy, entonces voy a poner el valor de la lista es los puntos. Y veamos qué imprime. El valor de la lista es, miren, imprimió todos los tipos de datos en un solo conjunto, que es la lista.
que es true y de forma ordenada, ¿no? Está el string, el flotante, el entero negativo y el booleano, verdadero o falso. Bien, colecciones ordenadas, dice. ¿Qué significa eso si es ordenado? ¿Qué pasa si yo pongo aquí un cero? Menos 3, menos 2, 3, 4 y cero. Ok. Pensé que le iba a ordenar, pero no, no lo ordenó. Tal vez es por lo que estoy poniendo diferentes tipos de datos y no es todo numérico, ¿no? Veamos si solo pongo todo numérico. Veamos qué pasa. Miren, ahí sí. No, no le modificó. Entonces mi lista puede guardar cualquier tipo de dato y los representa de la forma ordenada que yo los puse, pero no los está ordenando aquí. Entonces ahí tenemos nuestra lista, que es otro tipo de dato, que igual puede servir mucho para si ustedes quieren una combinación de diferentes tipos de datos, como mostramos anteriormente, ¿no? ¿Cuál más puse? Un string, ¿no? Bueno, vamos. Y ahí estamos bien. Avancemos al siguiente. Ejemplo 7, tuplas. Las tuplas son similares a las listas, pero son inmutables, es decir, no se pueden modificar una vez creadas, se definen utilizando paréntesis. No son corchetes como las listas, ok. Entonces pongamos el conjunto 1. Pongámosle 1, 2, 3, punto 0, 50. Bueno, este es un string, ¿no? Mejor pongámosle 10.000. ¿Ya? Y pongámosle true, o bueno, false. False. ¿Ya? Bueno, quiero imprimir que tiene mi conjunto. Ustedes tienen que ir viendo la sintaxis que voy usando, ¿no? Para que puedan ir familiarizándose, perdón, con el código de Python, cómo es la sintaxis y todo eso, para que después puedan hacer sus propios ejemplos. Bien, sí guarda cualquier tipo de dato igual el conjunto, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces ahí tienen algunas formas más para representar diferentes tipos de datos en una misma línea. Aquí dice, tenemos el ejemplo 8 que son los diccionarios. Perdón, un ratito, quiero ver algo. Quiero ver si está grabando. Ok, diccionarios. Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan pares, clave, valor. Cada valor se accede mediante una clave única, se definen utilizando llaves y dos puntos. Entonces, mucha diferencia ahí, ¿no? Entre listas, lo que son los conjuntos y en este caso el diccionario. La lista con corchetes, el conjunto con paréntesis y los diccionarios con corchetes y puntos. Con llaves y puntos, perdón. Entonces creemos la variable diccionario, donde guardaré todo lo que está escrito, ¿no? Aquí. Dice que utilice llaves, como mi llave, voy a crear un conjunto de datos. Entonces, nombre, C, con
Pero José, el nombre también tendría que estar en paréntesis, ¿no? Te digo entre comillas. José, CI, punto, CI, coma. Este va a ser un entero, ¿no? Entonces aquí le defino. Dice que ponga clave y valor. Mi clave es CI y antes mi clave era nombre. La clave de nombre le asigné el valor de José y a la clave CI le voy a asignar cualquier número. Es como su cédula, no, es un número entero. ¿Ya? Como es entero y no es texto, no está entre comillas. Pongámosle ciudad, 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 ciudad Quito. Listo. Bien. Entonces, si nosotros imprimimos nuestro diccionario, ¿será que sale así todo ordenadito, bonito? Veamos. Y sí, efectivamente, miren, todo lo que pusimos con diferentes tipos de datos, ¿no? Tenemos un string, un entero y otro string. Podemos poner un flotante más. Podría ser la edad ya. Pongámosle que tiene 29.3. 29.3 años ya. Entonces, miren, string, entero, string y aquí un flotante. Entonces, así ustedes pueden ir practicando. Entonces, con todos estos ejemplos que voy haciendo, ustedes pueden hacer sus propios ejemplos después, no sé, poniendo sus nombres, otros números de cédula, para su familia, lo que sea, con tal de practicar y ver cómo es la sintaxis. Y así ustedes aprenden de forma rápida, pero siempre practicando, porque si no se van a olvidar. Bien, aquí dice, para los conjuntos son colecciones desordenadas de elementos únicos. No permiten elementos duplicados y se utilizan principalmente para operaciones de conjuntos, comunión, intersección, diferencia, etcétera. Se definen utilizando las llaves y la función set. Bien, entonces definamos a cada uno de los conjuntos. Ponemos conjunto igual y me dice que ponga, lo define en llaves, llaves. Pongámosle 2,3, 4, 50, 2, 0, 1, 9. Print para ver qué es lo que almacena, si se guarda bien. Siempre se va a guardar bien, ¿no? Solo que yo quiero que visualicen qué es lo que estamos haciendo. O sea, si escriben bien la variable, ¿no? Lo que van haciendo y tiene concordancia, obviamente les va a salir bien. El compilador no tiene problema. Pero miren, aquí se dan cuenta lo que pasó, ¿no? Aquí le ordenó, porque es justo lo que dice. No permite elementos duplicados, se utiliza principalmente para operaciones. Ok, aquí debería de ser, son conjuntos, son colecciones ordenadas, ¿no? Ordenadas. Aquí está mal. Era ordenadas. Bien, igual ustedes se van dando cuenta si hay un pequeño error cuando van programando. Tienen que estar ahí
cuando programen, se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Tum, 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 tum. -20. Parece que no está reconociendo el entero negativo, ¿no? Le ordena como que si fuera un entero positivo y le ponen ese orden. Porque, por ejemplo, si yo pongo, no sé, aquí pongámosle 10, me pone el 20 acá, el -20 más allá, como que si fuera solo está tomando la parte positiva y no la negativa y le pone como que el 20 fuera el mayor, lo cual es incorrecto, ¿no? Entonces eso hay que estar pilas. Está- no está bien ordenado, no está bien ordenado esto. Estoy cometiendo un error, es desordenadas, porque creo que por ejecución le atinó 3 veces, pero de ahí no está ordenando. Sí es desordenada porque aquí miren, las impresiones se ve que no está en orden, ¿no? Entonces, eso estar pilas también. Cuando usen cada uno de los tipos de datos y practiquen, se van a dar cuenta de lo que hace su código, ¿no? Entonces, ahí para que practiquen y así también se dan cuenta de los errores o cómo funciona cada uno de estos tipos de datos, ¿no? Y cuál es el que más se ajusta para su código, lo que vayan programando. Bien, el ejemplo 10 eh, es el no. Es un tipo de dato especial en Python que representa la ausencia de valor. Se utiliza para indicar cuando una variable no tiene asignado un valor. Ok, si no tiene asignado un valor, simplemente le ponemos no, ¿no? Pongámosle, por ejemplo, un resultado. Si no tiene valor, ¿qué va a guardar? No. Y imprimo y debería decir no. Y es un tipo de dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí imprimo y va a decir no, no almacena ningún tipo de dato. Eso significa no. ¿Y si le detectará como tipo de dato? Print tiene tipo de dato tiene resultado. ¿Qué tipo de dato tiene resultado? Ujú. Entonces aquí, así. Si en el tipping me sale o sea, los prints, o sea, lo que está escrito, ¿no? Eso no hay problema. Ustedes igual ya me van entendiendo lo que voy programando. Y ustedes ya sí tienen ahí como un cuadernito de esto, van guardando sus scripts. Ahí escriben bonito, si es que quieren. Un resultado, debería decir que guarda un tipo de dato no, o sea, sin nada. Dice no. Entonces está bien. Entonces, como pueden ver, a lo largo de este video aprendimos diferentes tipos de datos, ¿no? Como dice aquí enteros, cadenas de texto, aprendimos booleanos, true or false. Aprendimos cómo verificar qué tiene cada variable, qué tipo de dato con la función type. También aprendimos que una variable puede contener varios tipos de asignaciones, así sean diferentes tipos de datos, string, entero, flotante, booleano, listas, cualquier tipo de dato, ¿no? Aprendimos las listas, que va entre corchetes, el conjunto que va entre paréntesis y contiene igual cualquier tipo de dato, combinaciones de tipos de datos. Los diccionarios vuelta tienen un nombre y una clave y se definen entre llaves.
los conjuntos, que te pone datos en forma desordenada, ¿no? Los datos. Y aquí igual puede almacenar, me imagino, string y todos los tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, hola mundo de programadores en Python, ¿verdad? Programadores en Python, ¿no? Entonces sí está bien, ¿no? Pero miren, igual lo desordenó. Está desordenado, ¿no? Entonces desordenados estaba bien. Y por último, el ejemplo 10 si queremos decirle a nuestro programa, sabes que este tipo de variable tiene que existir en mi programa, pero no quiero que tenga ningún tipo de dato. O tal vez también para verificar alguna condición en un flujo del programa. Decir, oye, si esta variable no tiene ningún tipo de dato, haz estas instrucciones o no. Prácticamente es un tipo de dato booleano, casi el no uno. Booleano yo diría que es, porque te permite igual verificar condiciones. Y bueno, eso sería todo por hoy. Y les invito a que me dejen su like si les agradó este video y si es que quieren que saque más videos como este para poder ir profundizando más en este curso de Python y me ayuden activando su campanita para que igual les llegue una notificación de los siguientes videos que vamos a sacar a lo largo de este curso en Python. Y bueno, eso sería todo y espero que haya sido de gran provecho para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares que necesiten o estén estudiando Python, ¿no? O algún otro lenguaje de programación. Y tal vez yo les pueda explicar de alguna forma mejor o se sienten más familiarizados de la forma que yo explico o creen que les pueda servir. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y que se encuentren muy bien. Gracias.